a encuestar a la gente, porque si obviamente están yendo a, no sé, a las personas, la salida del metro, que es obviamente el tipo de, digamos, habitantes que más están como siguiéndolo a él, pues obviamente va a haber aprobación, pero si se van a empresas, pues los empresarios como tal es otro tipo de situación. Entonces, en este tipo de situaciones, yo sí mucho me he tratado de meter en la cabeza, es como, ¿cómo puedo identificar o no? ¿Qué tanto puede ser manipulable o no este tipo de información? Otro ejemplo, ¿no? Cuando son votaciones y de repente, ay, las encuestas de salida. Ok, bueno, las encuestas de salida es porque van agarrando también gente al azar cuando va saliendo de las casillas, pero y que sabemos que obviamente no puede sí ser muy similar o pegadito a la realidad, pero en este caso, este que va en específico, en el que queremos ver o quieren ver cómo sigue la popularidad de un personaje en específico, cómo sí puedo yo como ciudadano confiar, independientemente de la empresa que esté haciendo este tipo de encuestas, cómo sí puedo yo decir, bueno, sí creo porque sé que están realmente sacando un muestreo de manera aleatoria y lo están haciendo en varios lugares y no en un solo punto. Ok, muchas gracias, Cintia. Y la pregunta es súper interesante, súper pertinente y muy difícil no de responder, pero sí difícil de ejecutar la respuesta que yo les podría compartir, ¿no? No sé si Víctor me parece que tiene la mano. Carlos, perdón, Carlos, ¿ibas a comentar algo al respecto? Bueno, o tal vez se quedó levantada la mano. Bueno, Cintia, mira, déjame compartirte un poquito. Sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Un poquito trabado, pero sí se escucha. Ok. Bueno, si mal no recuerdo, la cuestión de las encuestas son representativas de la población en general. Entonces, más allá de si son fiables o no, bueno, son representativas de la población total que se encuesta, pues. Entonces, si hablamos de encuestas políticas, no es que se manipulen las encuestas, sino que la información que te da esas encuestas las puedes utilizar para manipular. Quizás, por ejemplo, si ya estamos en una elección, en el momento que tú sacas las encuestas, pueden dirigir la tendencia del voto dependiendo, ¿no? Creo yo que es más o menos por el sentido que no es tanto que sea cuchareadas las encuestas, decía ¿no? Cintia de que a lo mejor encuestan a unas personas y otras no, entonces uno no se fía. Por ejemplo, si decimos que en Jalisco la encuesta ya sea de AMLO, del gobernador o de otro personaje político, si se hace solo en los altos, pues muy probablemente tenga una tendencia muy baja, pero, pues bueno, precisamente las encuestas se tienen que hacer como muestreos en general para que tenga una representación de la población en general. Entonces, si ya ves más o menos que las encuestas están similares, pues bueno, ya dependiendo de cómo presentes tú la información, es si la puedes utilizar justamente los resultados para manipular a lo mejor la decisión del voto. Sí, muchas gracias, Carlos. Y sí, efectivamente, como lo dice Carlos y como también lo propuso Cintia, se tiene que hacer un muestreo. Y hacer un muestreo es complicadísimo si se quiere hacer bien. Déjenme ponerles un ejemplo porque es complicadísimo. Tienes que hacer estratificaciones. Nosotros lo vamos a ver de una manera muy somera en la parte de recopilación de datos. Si hay tiempo por ahí, a lo mejor alguno de los compañeros del plantel 1 de la universidad, que es el más poblado, posiblemente podemos hacer un experimento, crear alguna serie de ítems y preguntas para generar alguna encuesta. Se tiene que hacer una estratificación. ¿Qué significa el nombre de estratificación? Dividir, en este caso, a la población por ingresos, por nivel educativo, por edad, por sexo, etcétera. Incluso si son católicos, si no son católicos. Se tiene que hacer una estratificación y hacer una estratificación es laboriosísimo.
Entonces, ya que haces la estratificación, dices, a ver, la clase alta en México representa el 5%, creo que estoy siendo demasiado optimista, el 5% de la población total. Por lo tanto, cuando hagamos el muestreo general, solamente tenemos que encuestar al 5% del total de nuestra muestra. Y ese 5% representa el 5% de la clase alta. Ahora, la clase media, que muchos nos consideramos ahí dentro, pero bueno, salen encuestas de repente o artículos muy frustrantes, que resulta que nadie es clase media, pero bueno, en la clase media pensemos que es la mayor parte de la población, pensémoslo así. Entonces se tiene que ver qué porcentaje de la clase media tiene todo el país, y ahí es donde tenemos que segmentar. Ok, la clase media es el 50% del país, el 40%, pues tenemos que entrevistar a 40 personas que pertenezcan a la clase media y tienen que ser aleatorias dentro de ese 40%. Ahora nos vamos lo mismo a la clase baja. Ahora hacemos lo mismo en la escolaridad. Ahora hacemos lo mismo, etcétera. Entonces se empieza a generar una especie de combinación muy perversa, en donde es muy complicado hacer realmente una encuesta bien aleatoria y representativa. Lo que se hace normalmente es llamadas telefónicas, encuestas a domicilio, vamos a la colonia rica de la ciudad y luego vamos a la colonia popular de la ciudad. Se trata de segmentar, pero no de una manera tan estricta. Ni siquiera en INEGI lo hace. INEGI dice, no se puede, yo voy y toco todas las casas y les pregunto a todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacer una estratificación es muy complicado. Y les pongo un ejemplito más sencillo. Por ejemplo, los agricultores. A mí me ha tocado ver que los agricultores, cuando van a algunas huertas de maíz, por ejemplo, de agave, que está muy de moda, de agave, y los agricultores dicen, a ver, aquí tengo 200,000 plantas. Bueno, lo meten a Excel, la fórmula para el muestreo te dice, de las 200,000 plantas tienes que muestrear 300 para que sea representativo. Entonces va el ingeniero, no me lo han contado, yo lo he visto, va el agrónomo, va caminando por las filas, que es las melgas del agave, y dice, ay, esta piña está muy bonita, la voy a muestrear. La muestrea, ay, qué grandota está. Ya muestré una bonita, ahora voy a muestrear una piña, un agave malo. Entonces va de alguna manera ya manipulando inconscientemente, según él va siendo imparcial, porque dice una buena, una mala, una buena, una mala, ¿no? O si quiere quedar bien con el patrón, muestrea puras buenas. ¿Sí? O si quiere venderle un producto, muestre puras malas y te dice, oye, tu huerta no sirve. Entonces, eso mismo puede suceder y desde luego que es un peligro para la toma de decisiones, tener datos que no sean representativos. Entonces, ¿por qué? Porque tu análisis estadístico puede ser el mejor del mundo y tu análisis que hagas de esas estadísticas puede ser impecable, pero si tus datos de entrada no son representativos, pues no sirvió de nada que tengas tus gráficas dinámicas y que tengas al mejor ingeniero de datos ahí, si tus datos de entrada son malos. Entonces, bueno, aquí nada más les quería para meter un poquito de polémica con el presidente, pero bueno. Entonces, bueno, ya salió esto de aquí. Y bueno, los objetivos generales de la asignatura son, al finalizar el curso vamos a analizar información interna y externa. No lo digo yo, lo dice la carta descriptiva de la asignatura interna que proviene dentro de la organización, externa, los ejemplos que les acabo de mencionar y la importancia que tienen en la productividad, la rentabilidad, la efectividad y los servicios. Y añadir esto a la posibilidad de hacer un pronóstico en diferentes ámbitos, incluso un pronóstico, y esto lo podemos ver a una escala súper pequeña en nuestro grupo de clases. Las famosas evaluaciones diagnósticas, ¿no? Cuando hacemos una evaluación diagnóstica, justamente para saber los conocimientos y las habilidades que tienen los alumnos al inicio. Entonces tú trazas tu secuencia didáctica, tú trazas tu plan de clases, porque al final quieres llevar a los alumnos de A a B, esperando que B sea mejor que A. Entonces quieres llevar a tus alumnos de A a B, ¿y cómo lo mides? Lo puedes medir con una evaluación, que no siempre son objetivas, lo puedes medir con diferentes productos de evaluación, lo puedes medir con el éxito que tengan tus egresados, lo puedes medir, no sé, hay muchísimas maneras de medirlo y eso entraría en la parte de pronóstico, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, el TEC de Monterrey, yo sé que lo hace, tiene una base de datos, no sé si en la universidad, en Univer, en URA, también lo tienen una base de datos que le dan seguimiento a los egresados, ¿no? Para ver
el éxito, dónde están trabajando los egresados, incluso sé que les preguntan el ingreso económico que tienen los egresados, y de esa manera ellos pueden ver si está teniendo éxito en la universidad o no, ¿no? En los egresados. Bueno, a lo mejor esto se escapa un poquito de estas 5 semanas porque no vamos a alcanzar a hacer una encuesta con todos los egresados que ha habido, pero bueno, para saber que eso se puede hacer. Porque hay un tema que justamente es hacer una planeación de cómo obtener datos institucionales y cómo darle seguimiento. Y bueno, eso ya les tocará a ustedes trabajar un poquito más adelante. Y bueno, esta es la carta descriptiva general de la asignatura. Se les compartió, me parece que a través de WhatsApp. Igual esta información, esta presentación, todas las que estemos dando aquí en clase, se las voy a compartir yo, ¿sí? Para que las tengan ustedes disponibles. Lo que está aquí con color, con marcatextos, son las partes que va a intervenir el otro profesor, Omar, que él es el experto en el área de aspectos éticos, protección de datos, toda la parte de derecho, etcétera. Y nosotros estaríamos viendo aquí lo que no está en color subrayado, ¿no? Entonces, el primer tema lo vamos a hacer relativamente rápido, que tiene que ver cómo organizar una base de datos, cómo recopilar los datos, cómo organizarlos. Nosotros vamos a usar Excel porque es lo más sencillo que hay y además funciona bien para nuestros fines. Después vamos a ver los diferentes tipos de sistemas que tenemos para la toma de decisiones y en ellos va a entrar un subtema que se llama elementos de estadística. No tengan miedo, no tengan miedo porque no vamos a hacer ninguna cuenta nosotros. Sí, yo sé que a lo mejor la mayoría tiene a lo mejor un perfil de derecho, etcétera, y vio estadística desde la prepa, entonces no vamos a hacer nosotros operaciones. Yo les entregaría un Excel ya hecho, les voy a entregar un Excel ya programado de cómo sacar un muestreo, de cómo calcular algunas medidas, de cómo calcular algunas gráficas, etcétera, ¿no? Y lo único que harían ustedes es manipular un poquito ese Excel según los datos que ustedes tengan. A ver, que ahora yo no quiero gráfica de barras, que yo quiero gráfica de puntos, pues órale. Que yo no quiero hacer la encuesta a mujeres, ahora yo la quiero hacer a hombres, pues le cambio la fila, ¿no? O sea, pero ya el documento va a estar hecho y nosotros nos vamos a enfocar en interpretar esos datos, ¿sí? Tratar de darles un sentido a esos datos. Y bueno, acá están otros temas. El tema número 3, evaluación de la organización, plan de automatización, evaluación de la tecnología. Aquí entra, por ejemplo, las nuevas plataformas educativas que se están utilizando en la institución. Yo sé que hasta ahorita todavía está vigente Moodle, pero se está migrando, no sé si en todos los planteles de la universidad, pero al menos en Arandas, a Canvas. Entonces, bueno, explorar un poco las posibilidades que tiene Canvas para que Canvas haga nuestra chamba y recolecte los datos, ¿sí? Calificaciones, inasistencias, evaluación docente, satisfacción de los estudiantes. Entonces, que Canvas haga esa chamba y que ya no lo esté dando con datos. Y nosotros nada más tener un programa ya automatizado, un poco automatizado, para estar monitoreando los avances, ¿no? De cómo van los de ingeniería, cómo van los de derecho, cómo van los de administración, etcétera. Después vamos a hablar un poquito del desarrollo y administración de los sistemas de información. Aquí vamos a englobar, a meter el contexto nacional, el contexto internacional y tratar de usarlo como predictor. Por ahí hay un subtema que no sé dónde, aquí. El 2.4 dice tendencias futuras. ¿Sí? Entonces, en esa parte vamos a ver un poquito cómo hacer proyecciones a futuro. Cómo hacer proyecciones y sobre todo, ¿qué tanto le podemos confiar a esa proyección? ¿Sí? Alguien puede hacer una proyección, pero esa proyección puede que no tenga la robustez para que sea confiable. Entonces tú dices, no, sí, mira, ayer hubo 10 casos de COVID, hoy hubo 20, mañana va a haber 30. Sí, ese es un ejemplo muy, muy tonto de una tendencia. Antier nada, ayer 10, hoy 20, mañana 30. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en ocasiones no podemos fiarnos de una tendencia como esa, una tendencia lineal, y tenemos que utilizar otro tipo de argumentos para poder corregir nuestro pronóstico. El pronóstico que a nivel académico puede ser número de inscritos, ¿no? Por ejemplo, o número de bajas, o número de deudores, o número de reprobados, o número de extraordinarios.
no sé, o número de profesores que se salen de la escuela. O sea, todo eso lo podemos pronosticar. Con sus limitaciones estadísticas, pero se puede. Y en la parte 6 y en la parte 7 ya entraría un poco más el profesor Omar, que tiene que ver con documentos electrónicos, firma digital, legislación mexicana, derechos de propiedad intelectual, o sea, todo lo que tiene que ver con la protección de los datos, se los daría él, que, bueno, además que les dije que estudió física, ciberseguridad, es abogado también, entonces también estudió derecho, entonces mezcla muy bien la parte de datos con la parte de las leyes, ¿no? Bueno, no sé si de aquí del temario tengan alguna pregunta. No sé si les parece demasiado denso. A mí particularmente sí. No, pero no sé. Sí, no sé a ustedes. Trataré de ser, hoy sí un poquito tedioso porque hablo un montón, pero en las próximas clases con los casos prácticos que haremos me va a tocar hablar menos a mí y vamos a chambear más en la computadora. Pero no sé qué les parezca a ustedes. A ver aquí qué dice. Dice Carlos, sí, son muchos subtemas, sí. No sé, Víctor, o quién iba a hablar. Excelente el temario, Nancy, gracias. Bueno, el temario tengo que decir que ya estaba, yo solamente modifiqué un par de cositas, pero en general el temario ya estaba diseñado así, ¿no? En la maestría. Interesante, Noemí, pues qué bueno que les parezca interesante. Bueno, igual si tienen un comentario, en cualquier momento, ¿no? Participen, levanten la mano o no la levanten. Ya se me está secando la garganta, de hecho. Ya. Creo que ya casi es turno de un receso. Bueno, y bueno, ¿qué actividades de aprendizaje vamos a hacer? No vamos a hacer muchas. Yo estoy plenamente consciente de que todos ustedes están estudiando esta maestría, esta asignatura, porque o están en un puesto de gerencia, de alta dirección, etcétera, y por lo tanto tienen un montón de cosas importantes que hacer en la alta dirección. Así que vamos a hacer solamente 3 prácticas. 2 prácticas conmigo y yo dejé aquí pendiente la práctica con el profesor Omar. Las 2 prácticas conmigo las vamos a hacer en equipo, o sea, van a ser en parejas, ustedes en parejas con alguien más, lo pueden hacer individual o en parejas, pero también con apoyo mío aquí en clase, sobre todo de Excel, ¿no? Sobre todo de cómo manipular los datos en Excel. Y ya la parte de la interpretación, ya ahí entre todos nos echamos la mano para poder sacarle la mayor cantidad de jugo a los datos. Y hoy, de hecho, vamos a hacer un ejemplito para que vean más o menos cómo lo vamos a hacer. Entonces, la primera práctica, que la vamos a comenzar la próxima semana, dice análisis de un caso de estudio en el contexto de la administración escolar y su relación con otras áreas. Entonces, por ahí yo estuve recopilando algunos datos de inscripciones, dados de baja, reprobados, ya de unos años para atrás. Entonces, vamos a trabajar con esos datos para ver justamente cómo interpretarlos y cómo hacer tendencias y cómo tomar decisiones. Entonces, la presentación sería un breve informe escrito, breve, y lo más importante es una presentación y discusión de los resultados aquí en clase. Cuando digo breve informe escrito, me estoy refiriendo a una cuartilla, un par de cuartillas, con las gráficas que ustedes consideren interesantes, con los gráficos que consideren pertinentes y los análisis y conclusiones como tomadores de decisiones, no como el técnico de mercadotecnia o como el de datos que tiene que dar todo el desglose, sino como la decisión final que se tiene que tomar a partir de esos datos. Pues aquí en clase creo que va a estar interesante porque les va a tocar el mismo caso a todos, al menos el primero. Entonces va a estar interesante contrastar las decisiones que va a tomar un equipo y las decisiones o recomendaciones que va a tomar otro equipo, ¿sí? Porque yo voy a leer primero los informes, entonces mañosamente yo voy a decir, a ver, primero el equipo de Miguel y de Gina, ¿no? Entonces, y después el equipo de Carlos y de Vero. Entonces, porque yo ya los leí, entonces mañosamente para generar discusión, ¿no? Para poder ahí entrar en discusión. Entonces, esa sería la primera práctica. Y la segunda es sobre toma de decisiones. Creo que decisiones, ahora que lo estoy viendo, creo que se escribe CS. No sé, alguien ahí que, ahora que lo estoy viendo otra vez, a ver, lo vi y me pareció medio raro.
A ver, ¿dónde está? Entonces, sí, ¿no? Creo que sí. Bueno. Y después, la práctica 2, pues es a partir de un caso de estudio, administración escolar, utilizar la teoría de la toma de decisiones. Saben, allá abajo sí lo escribí bien. Utilizar la teoría de la toma de decisiones. ¿Qué vamos a hacer ahí? Utilizar el diagrama de árbol o toma de decisiones en diagrama de árbol para, con un caso particular que tengamos, saber cuál es la decisión que nos conviene. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo así súper tonto. Quieren comprar una lavadora. Quieren comprar también una secadora. ¿Cuántas opciones tenemos? A ver, pues tienen la opción de comprar la lavadora y la secadora aparte, por separado, ¿no? O sea, los dos equipos por separado. Pero también tienen la opción de comprar la lavasecadora 2 en 1. O sea, la que viene como una torre. La que es lavadora abajo y secadora arriba. Pero también tienen otra opción, que es la lavasecadora, que todo está en el mismo compartimiento. Entonces, ahí metes todo, se lava, se seca y ojalá te lo entregara ya planchado y doblado. O sea, tienes esas tres opciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿Qué hay que hacer? Tomar datos. Entonces, a ver, precios. Precios de la lavadora y de la secadora por separado. Ahora, precios de la torre, lavadora, secadora en un mismo estructura. Y después de la lavasecadora con el mismo recipiente, con la misma, ¿cómo se llama? Tambor. Ahora ya tienen los precios. Consumos de luz de cada uno. Ahora, garantía. ¿Cuánta garantía te da cada marca? ¿Qué otra cosa? ¿Cuántos kilos admite cada una? Ah, pues la lavadora es de 12, la lavadora es de 15 kilos, esta es de 20, esta lava en seco, esta es eléctrica, esta es de gas. Entonces, para cada uno de esos aspectos se le asigna un valor o de dinero o de probabilidad. Y se hace un diagrama de árbol de manera que tú tomas la rama que económicamente te conviene más. ¿Sí? La garantía también, Carlos, efectivamente la garantía que te da una, la garantía que te da otra, métete a los comentarios. Ah, lavadora LG Supreme, no sé qué cosa, 80,000 litros de, no sé, te metes ahí y ves los comentarios y dices, a ver, esta tiene 40 comentarios, de los 40, 30 son buenos. Ah, vale. Pues tiene 75% de comentarios positivos, te vas a la otra, etcétera. Entonces, al final, se esperaría que uno se fuera por la mejor decisión, costo, beneficio, garantía, rendimiento. Entonces, de todas las posibles combinaciones, solamente va a haber una que es la óptima. Entonces, ese es un ejemplo de lo que vamos a hacer ahí, no con lavadoras y secadoras, ¿sí? Pero bueno, era para que se entendiera más o menos de qué iría. No sé si alguien tenga alguna... escuché como que se activó el micrófono, pero creo que no. Y bueno, la práctica 3 está pendiente porque, bueno, esa la va a definir el profesor Omar. Supongo que va a ser un poco menos laboriosa porque es más de administración, de leyes, etcétera. Entonces, a lo mejor es un poquito más de discusión y ya está, ¿no? Nada más. Y bueno, yo propongo este baremo de puntuación, pero, bueno, que lo podemos cambiar. Asistencia activa en las sesiones virtuales, 2 puntos. Van a ser 3 prácticas, 6 puntos, y ejercicios cortos en clase, 2 puntos. En total, da 10 puntos. No sé, o quieren un examen, o no sé, a lo mejor dicen, no, cambiamos las prácticas por un examen. Y bueno, está bien. A ver, dice Goretti que así está bien. Asistencia activa en clases, justamente, ¿no? Vernos por aquí, participar, conversar, reírse de los chistes, no sé, que se vea que están aquí en clase. Y bueno, ejercicios cortos, pues son los que, por ejemplo, los que comenzaríamos a hacer el día de mañana. Yo les voy a compartir un Excel, les comparto un archivo, ustedes le van picando. Mauricio, fíjate que no entiendo aquí, a ver, me comparten la pantalla, tienes que picarle acá, ¿qué interpretamos de esta gráfica? Etcétera, ¿no? Esos serían los ejercicios cortos en clase. Y bueno, las 3 prácticas son estas de aquí. 1, 2, 3. Sí, adelante, Anabel.
Buenas tardes, maestro. Hola. En cuestión de lo que decía de los ejercicios, bueno, yo salgo de trabajar a las 6, como ya vio hace rato, venía en el carro, y pues me vengo conectando 7:30, 15 a las 8, ya a esa hora ya estoy en mi casa. Por si nos dejara alguna actividad y no la puedo hacer en el transcurso, igual si me da oportunidad de hacerla en cuestión de cuando ya llegue aquí a mi casa. Sí, no pasa nada. ¿Sí? Ok, Sí, sí. gracias. Sí, no hay problema. A ver, ¿quién más por aquí? Adelante, Anabel y Víctor. Perdón, Víctor, nada más. Mauricio, fíjate que yo tengo la misma situación que Anabel. Ajá, Yo salgo 6:30, 7 ok, de trabajar y ya estoy incorporándome aquí a su casa gracias. como 7:30. Es- Igual puedo aprender, poner atención y todo, pero también en lo que me traslado, igual si hubiera alguna actividad o participación, sí me gustaría que me pudiera dar la oportunidad de participar después de este horario. sí, no hay ningún problema, Víctor, Anabel. Lo mismo, yo entiendo que todo el mundo está justamente tomando esta maestría porque está trabajando ya, ¿no? Y la idea aquí de los ejercicios cortos es, bueno, estar conversando entre nosotros, no siempre yo tener la pantalla de Excel compartiéndola, sino ver diferentes maneras de resolverlo, porque se pueden resolver de un montón de formas diferentes, y compartir la discusión. Así que si se incorporan a la clase, en cuanto lleguen, no pasa nada. De Y, igual manera, ujú, participaciones y micrófono lo puedo tener abierto, no tengo ningún problema. Nada más que pues sí, obviamente no es la misma atención ujú. que ya está llegando. Sí, de acuerdo, no te preocupes. Gracias. Sí, de nada. Ok, no sé, alguien más. Y siempre aquí en la parte de evaluación, ahí sí siempre todo el mundo ahí como se pone atento, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario, algo sobre aquí? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué más hay por aquí? Y bueno, la metodología de trabajo es mucho texto, pero bueno, para que quede escrito ahí y cuando tengan ay, ¿cómo era? ¿Cómo le iba a hacer el profe? Bueno, que sepan cómo le va a hacer Mauricio, bueno, que se vengan aquí y sepan cómo va a ser la modalidad de trabajo. No sé ustedes, pero para mí estar hablando 2 horas y media es insostenible. O sea, 2 horas y media seguidas hablando, tal vez hoy porque es el primer día y a lo mejor quiere dar una buena impresión, no sé. Pero 2 horas y media seguidas, bueno, ustedes son profesores también, la mayoría, y saben que eso es muy complicado. Entonces, la idea es sí participar yo, pero aquí hay una parte importante en la metodología que ahorita voy a hacer énfasis ahí. Durante las sesiones sincrónicas, el docente presentará, con acento, que no lo puse, los conceptos fundamentales de análisis de la información y conducirá y tratará de motivar la discusión sobre los casos de estudio. El docente proporcionará un documento con algo de programación en Excel, con la intención de que sirva como guía para el procesamiento y el análisis. Los alumnos trabajarán en modificar el documento de Excel con base en las necesidades del caso práctico que estemos trabajando. En todo momento se fomentará el análisis y discusión crítica con una visión general del problema. Es indispensable aquí cuestionar todo. Así que me gustó mucho la pregunta de Cintia. O sea, ese tipo de preguntas, esas preguntas que es muy difícil dar una respuesta, son realmente las preguntas buenas, ¿no? En las que no es fácil dar una respuesta, porque son las preguntas que te ponen a investigar, que te ponen a cuestionar las cosas. Entonces, bueno, ese tipo de preguntas son bienvenidas. Cuando no sepa yo la respuesta, les voy a decir no sé, pero bueno, aquí ya vemos 16 más 17 personas que estaríamos conectadas y seguro entre todos podemos armar una respuesta más o menos decente, ¿no? Entonces, la idea es esa. Y bueno, las prácticas conllevan un informe escrito pequeño, ya les dije, 1 a 2 cuartillas, con la intención de yo poderlo leer antes de la clase y yo ya con esa ventaja, yo poder hacer algunas preguntas ahí intencionales para hacer controversia o para hacer discusión, etcétera. Entonces, bueno, esa va a ser bueno, y aquí me falta algo interesante aquí, y una presentación oral con apoyo gráfico. Entonces, cuando me refiero a apoyo gráfico, es tratar de suprimir lo más posible las tablas. Puede haber alguna tabla,
alguna tabla con datos, pero si la tabla se puede hacer un gráfico, mucho mejor. Hay ocasiones en donde tienes 1 o 2 datos y bueno, tiene que ser una tabla porque no puedes hacer un gráfico, pero siempre que se pueda presentar de manera gráfica algo, hay que tratar de quitar la tabla, porque si ustedes son las personas que están presidiendo la reunión con el comité directivo de X escuela y ponen una tabla, pues no sé, pero yo creo que nadie, ni el que esté presentando va a ver la tabla, ¿no? O sea, y menos el texto. En cambio, una grafiquita, caray, pues una grafiquita sí, y más, si ustedes quieren tentar no voy a decir al rector, pero voy a decir al director, así para que quede, al jefe, ustedes pueden esa gráfica, utilizar teoría de colores, utilizar algún formato que les ayude a tomar la decisión que quieren que se tome. Entonces, no es hacer trampa porque los datos van a estar ahí. Sin embargo, es ayudar un poquito al cabildeo, ¿no? Caray, nosotros queremos impulsar este proyecto, esta decisión. Bueno, pues voy a resaltar con algún color o voy a utilizar este gráfico porque este gráfico refleja muy bien la importancia de los datos que yo quiero exponer y por lo tanto eso va a desencadenar un sí del jefe, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito esa parte. Y bueno, finalmente, ya para hacer ahorita un receso, quedan 2 minutitos. Este es el cronograma. El 25 y 26 de julio les tocaría con el profesor Omar. Los temas, la dosificación y las actividades están pendientes. En cuanto las tenga, yo actualizo esta tablita y bueno, ya la van a poder ustedes ver en el actualizada. Y bueno, en la primera columna ven la fecha, en la segunda columna los temas que vamos a ir tocando y la tercera columna es las actividades que vamos a hacer, que vamos a desarrollar en clase o las que tocará desarrollar de manera independiente, principalmente pues el desarrollo de la práctica 1 y por acá el desarrollo de la práctica 2, que está por acá. Aquí, en vez de práctica 1, aquí debería ser práctica 2. Y bueno, acá algunas observaciones, que si la actividad es en parejas, si es individual, dónde enviar la actividad. A mí me gustaría que todo el tema de las entregas de los trabajos sea por correo. No sé ustedes, a mí por correo electrónico se me hace muchísimo más práctico porque por WhatsApp de repente se me mezcla entre el grupo de la familia y luego que tráete el mandado y no sé qué, entonces, y luego la tarea ahí, ya uno no sabe dónde la dejó. En cambio, por correo electrónico creo que es más fácil organizar porque, no sé, creo que es más fácil organizar la actividad. Entonces, mi correo se los paso un poquito más adelante para que ya lo tengan presente. Y si gustan, podemos hacer un receso de, no sé, 10 minutitos. Son las 7:50 y bueno, nos vemos a las 8 y ya va a ser un poquito más tranquilo, ya un poquito, un caso introductorio de lo que vamos a ir resolviendo. Bueno, pues nos vemos ahora en 10 minutos. De acuerdo, gracias. A ustedes.